Bueno, comenzamos la clase de hoy. Buenas tardes a todos y todas, espero que estén muy bien eh, y que sigan bastante bien, ¿no? En lo que cabe ahora con... Vamos, que nos queda solamente estas clases, este mes de clases y, a ver, es legalidad social, aquí la tengo. Vamos, em, vamos bien, ¿no? Hoy es 2, bien. Vamos a ver hoy las características del sistema jurídico neorrománico, a terminar un poco lo de Roma, pero a ver las características fundamentales, qué es lo que hace falta. Eh, a ver, la clase pasada, para ya irles resumiendo, les fui comentando o les fui exponiendo fundamentalmente eh, cómo se fue construyendo el derecho en Roma, ¿no? Y no da tiempo, no nos da tiempo, sino tuviéramos que tener por lo menos 3 semanas más de clases, que fueron las que más o menos se quitaron. De hecho, se quitaron 3 semanas de clases para hacer todo el decursar histórico con calma y que, em, y que realmente no pudiéramos abarcarlo, ¿no? Entonces, se los tengo que dar muy rápido. Lo que sí les expuse, a ver, tengo varias grabaciones aquí del whiteboard, no sé por qué, del borrador. Pues es la misma, la grabé parece varias veces. ¿Qué es esta? Se los voy a volver a compartir. En esencia, tener muy claro que justamente Roma construyó las instituciones jurídicas y los muchos conceptos fundamentales que conocemos hoy del derecho, vinculados sobre todo al tema de la persona. Fíjense, esto es muy importante porque, bueno, esto que tengo aquí es como su decursar, ¿no? Pero este punto aquí a la izquierda es justamente muy relevante a partir de lo que ellos van construyendo. Primero las construcciones que hacen, mejor vamos a hacer una nueva pizarra. Sí, las construcciones que hacen, que son construcciones muy vinculadas a conceptos fundamentales, primero, como es persona, y de ahí persona jurídica, principalmente, persona jurídica. De la persona jurídica, derechos y obligaciones. Y desde ahí, ¿qué puedes hacer, no? ¿Qué tipo de relaciones puedes tener? A ver, que las personas cometan un delito es excepcional. Siempre digo eso, la gente piensa en el derecho y piensa siempre en el derecho penal. No, una organización social no está regida principalmente por lo que prohíbe, sino está regida principalmente por eh, por lo que viabiliza en la sociedad. Y esto es muy importante porque las personas siempre estamos pensando en los delitos, ¿no? En todas estas cuestiones. Claro, los delitos es parte de este problema, pero lo principal que tú haces es que tú naces, te desarrollas, por ejemplo, haces tu vida, haces relaciones familiares, sociales, estudiantiles, laborales, y te mueres. Eso es lo que tú haces. Regularmente no es que la mayoría de la población nace y en su desarrollo mata, hiere a otros. No, no, no. La mayoría de la población lo que hace es lo otro, ¿no?
es nacer, desarrollarse y vivir funcionalmente en convivencia, en determinadas convivencias armónicas. Por tanto y demás, el derecho controla que en esa convivencia armónica o en ese día o en esas contradicciones que uno vive, pero además, aunque vivas contradicciones de clases sociales, de que nos explotan y todo eso, no estamos todo el tiempo tampoco en resistencia, en parones, en manifestaciones, tampoco, tampoco. Aunque todo eso exista y sabemos que vivimos un sistema muy desigual, no, no, no. La mayoría de las personas lo que estamos haciendo normalmente y todo el tiempo, más bien es estar en un proceso de tratar de desarrollarnos, de salir adelante, de tener buenos trabajos, sobre todo en estos momentos, cuando siempre se los puse en la primera lectura, la relación social por excelencia y la relación laboral, porque todo el mundo lo que hace en este mundo hoy, en la actualidad, es de, ¿cómo se dice? Eh, eh, Nacer, estudiar, intentar estudiar, para poder trabajar y tener a lo mejor una mejor remuneración. Eso es lo que hace la persona. Hacer una familia, casarse, cosas así. Con quien te guste y la familia como tú la quieras. Yo no estoy imponiendo nada, nada tradicional acá. Pero es el decursar de la vida normal. Y justamente en ese decursar de la vida, realmente tú tienes una serie de, eh, evidentemente, de lógicas de funcionamiento, que si hay un conflicto, entonces el derecho entra a jugar un papel. Entra a jugar un papel cuando hay un conflicto, por ejemplo, bueno, tenemos una familia, la familia, se nos murió algún familiar, el papá, la mamá, tienen unos bienes, bueno, ¿cómo nos dejan los bienes? ¿No? Sucesiones. Bueno, si uno quiere tener determinada seguridad jurídica con respecto a, al, a, al matrimonio, por ejemplo, y bienestar dentro del matrimonio, seguridad jurídica no solo de bienes, también de protección, de sobrevivencia, de vida cotidiana, de que no haya violencia, bueno, derecho familiar, junto con los derechos humanos. Y así sucesivamente, eso sucesivamente. Entonces, realmente lo que hay es que pensar, aunque los romanos no hablaron para nada de derechos humanos, ni mucho menos, sino de este tipo de personas jurídicas, derechos y obligaciones, que más bien ellos estaban dialogando con una sociedad que era una sociedad de clases, que era una sociedad esclavista, es verdad, donde los esclavos eran fundamentales como modo de producción para desarrollar esa misma sociedad, pero que justamente no iban de ninguna manera a lo que preponderaba y lo que iba creciendo todo el tiempo en esa sociedad romana era el comercio, la mercantilización, el intercambio de bienes, incluyendo los esclavos, incluyendo los esclavos. Recuerden que la sociedad greco-latina es una sociedad ya que ha recibido todo el desarrollo de los 7000 años de historia previo, de Egipto, Mesopotamia, los persas, la India, China, todas esas civilizaciones que les legaron un desarrollo para que ellos realmente pudieran incluso, en un proceso de historia de la humanidad, tú miras la humanidad y tú dices, bueno, es evidente que las grandes civilizaciones antiguas nos dieron un soporte cultural, estructural, que provocó. ¿Alguien quiere comentar algo? Por favor, Ángeles. Ángeles Cabrera. Un soporte ¿Qué pasó? estructural y cultural. Es que tienes abierto tu audio e interrumpe la clase. Si quieren comentar, No, no lo tenía. Una levanten la disculpa. y comentan. Entonces, en la historia de la humanidad, lo que ocurre realmente, y además interrumpe la clase. A ver, para retomar el hilo. Eh, en la historia del mundo grecolatino, con lo que tú ves es que ellos recogen toda esa sabiduría de 7000 años de historia.
7.000 años de historia por ejemplo, que se descubrió el papel, la escritura, no el papel solamente, no es el papel en sí, porque escribían sobre rocas y ya el mundo, ya los griegos y los romanos escribían, pero sobre piel y cosas así, y después ya sobre papel. Pero descubrieron, por ejemplo, la escritura, esa forma de articular el pensamiento, de crear la escritura, eso es muy importante para generar pensamiento y racionalidad. Y eso fue descubierto en Mesopotamia, el alfabeto cuneiforme. Los fenicios fueron los que fueron creando todas las técnicas de navegación, y eso es muy importante para la mercantilización después. Entonces, lo que quiero, por poner dos ejemplos, lo que quiero es esbozar que justamente no podemos, el mundo grecolatino, que es un mundo esclavista, es un mundo que sí hay un gran salto hacia un proceso de pensamiento, de racionalidad de los seres humanos, de descubrimiento de qué somos y cómo somos. Y si los griegos bien descubren eso en la filosofía, los romanos descubren o hacen ver y racionalizan y dejan por escrito todas estas instituciones que tienen que ver con cómo podemos convivir armónicamente. El derecho siempre ha estado presente desde que las comunidades primitivas se fueron complejizando en su asentamiento, haciéndose tribus, fratrias y después pequeñas ciudades, y después grandes imperios como el imperio egipcio o como el imperio persa, y siempre hubo derecho, no más que ese derecho tenía muchas normas religiosas, pero los romanos también tenían normas religiosas, en la monarquía había muchas normas religiosas, en la república, las 12 tablas, por ejemplo, que se aprueban al final de la monarquía, al inicio de la república, son como libros, son 12 libros que tienen que ver con normas que tienen que ver con la familia, con las sucesiones, con lo penal, con lo administrativo y cosas así, y también tenían normas religiosas. Eh, Incluso funcionamientos religiosos, no eran ateos, ni mucho menos, para nada. Lo que pasa es que eran muy eran politeístas, y al ser politeístas no había una religión específica, eh, eh, una religión específica y que dominara inicialmente, ¿no? Esto ocurrió en los años 300, cuando ya se institucionalizó el cristianismo, 300 después de nuestra era. Pero esa institucionalización del cristianismo es motivado en Roma por la crisis del sistema esclavista, porque el imperio está en crisis, pero está en crisis el imperio como forma política y el sistema esclavista como forma económica. Y entonces la religión fue un resguardo, un lugar, un espacio para generar legitimidad en el sistema. Por eso es que la religión cristiana se oficializa. Ahora, se oficializa, Constantino la tolera, porque antes no fue tolerada, de hecho hubo genocidio contra grupos cristianos, los mataron, hubo Nerón que quemó Roma, pero hubo otros emperadores que quemaron cristianos, fue terrible. Sino con Constantino se tolera, y con Diocleciano se oficializa como religión oficial del imperio, que es la que lo hace más fuerte. Ahora, ¿qué es lo que yo creo que es importante? El legado romano es justamente esos conceptos fundamentales y abstractos, ¿no? De persona jurídica, derechos, obligaciones y todo lo que se deriva. Desde el punto de vista de lo que hoy conocemos como derecho civil, que implica familiar, contratos, las propias obligaciones, sucesiones. Fíjense que ustedes, si ven como ustedes, personas y bienes, así ven ustedes incluso la materia, en las materias familiar, con obligaciones primero, y después contratos, sucesiones que va a tener que ver con bienes, se ven paralelo después. ¿Quiénes son los que tienen obligaciones? Las personas. ¿Quiénes de los bienes que se derivan? Obligaciones, sucesiones, disculpen. ¿Quiénes tienen los contratos? Personas, ¿no? A ver si no se me queda nada. Bueno, y después esto se deriva, y a nivel empresarial hoy, a nivel empresarial ya más allá del civil, tendrías mercantil, comercial,
todo lo que tiene que ver con los bancos, bueno, hay muchos más elementos y por otro lado, a nivel de Estado, un elemento fundamental que era importante en aquella época era el tema fiscal, porque el Estado al final siempre, el Estado romano, ellos inventaron, por ejemplo, toda la estructura administrativa. Y esto es un nivel de desarrollo para la época impresionante. Y la estructura administrativa tendría que ver con municipio, provincia y la república, en este caso a nivel central, o el imperio en su momento. ¿Se escucha bien? No, Sí, profesora, sí. profesor. En un momento se entrecorta. ¿Por qué no avisan? Ya cambié el internet. Es que es que la computadora se conecta a otro internet que está más lejos. Vale, pero avísenme, me di cuenta porque me lo dijo aquí. Bueno, fiscal que tendría que ver con impuestos. Y esto de los impuestos no es nuevo, ni lo inventaron los romanos. Los impuestos, los egipcios cobraban impuestos a su ciudad, a las personas que vivían en el imperio y así sucesivamente. ¿Qué es lo otro relevante? Por ejemplo, creo que hasta ahí. En materia de Estado, ¿no? Creo que no me... Y bueno, lo otro relevante es el sector público, ¿no? Amén de lo administrativo, el sector público, que es lo del Estado, ¿no? Todo esto es sector público. Dentro del sector público también, todo el funcionamiento vamos a decirlo, del funcionariado, ¿no? Que es muy diferente el funcionamiento de los que tenían cargos, que podían ser electos o no, o designados, pero sí había con mucha fuerza una serie de lógicas que hoy se han perdido, que es, por ejemplo, la cuestión de honorarios. Hoy el término honorarios aquí en México está muy desvirtuado. El trabajo por honorarios que implica que tú trabajas sin recibir ninguna retribución, sino porque quieres, por un tema ético, ¿no? El tema también de la moral pública como algo importante, que es que no podías tener ninguna sanción, ni mucho menos para poder ejercer los cargos, ni haber hecho, y si no, ni tampoco tener como ámbitos de indignidad en tu vida, porque puede ser que no te hayan sancionado nunca, pero que se sospechara que hicieras cosas que no estaban permitidas, etc. Por tanto, estaban muy asociados a temas de dignidad. Dignidad, dígase, más que dignidad, quizás, no, de moral, de condición de decencia, de moral, porque no estaba del todo vinculado a... Lo otro es que los cargos siempre eran temporales, rotativos, sorteados, todo este tipo de elementos que tienen que ver mucho con un ámbito democrático. Y que hoy no se han tergiversado, existen en algunos aspectos, pero en muchos aspectos no, dentro del ámbito de la democracia, etcétera, o del funcionamiento político. Electivos también, bueno, eso ya lo había puesto electos, no sé si me queda algo por acá, pero bueno, quiero que entiendan esto porque no es el caso del emperador, pero el emperador, no es el caso del emperador, pero sí el caso en la República, como les dije en la clase anterior, todas las magistraturas, todos los cónsules tenían que salen de las magistraturas, los cónsules es una magistratura, todos son electivos, los senadores no, los senadores son vitalicios, tienen una condición más de estatus patricio, y las asambleas era la cuestión popular, ¿no? Bueno, el tema de asamblea era participación por estratos sociales, pero participación popular, ¿no? Mientras que ya en el imperio estas instituciones empiezan a cambiar y a centralizarse y a ser más designadas que electivas, evidentemente. Esta cuestión de la República Romana, si a alguno de ustedes le gusta la filosofía política, todos los autores que son republicanos
en la filosofía política, dígase Maquiavelo, John Locke, Rousseau, que son antimonárquicos y que a la vez creen que la república debe tener determinadas formas de funcionamiento que impliquen que la cosa pública, la res publicae, la cosa pública es muy importante, van a tener mucha base en Roma, en esa Roma republicana. Fíjense, Grecia es una base en materia de democracia, pero la cosa pública en Roma es impresionante. Y claro, eso sin dejar de un lado que son esclavistas, etcétera, etcétera. Y que evidentemente ni las mujeres ni los esclavos participaban en estos procesos de los cuales estamos hablando acá, ¿no? Evidentemente. Pero a mí me interesa las instituciones. Yo reconozco el tema del esclavismo, pero me interesa más el proceso institucional, ¿no? O recoger de ese proceso institucional, por supuesto el esclavismo hoy es indeseable y no lo vamos a practicar. Ahora, ¿qué elaboraron ellos en materia de derecho entonces? ¿O qué nos legaron a nosotros? A nosotros nos legaron y lo que nos quedó es esta primera parte. Lo público, que es algo muy interesante y muy importante, en la República fue diseñado a partir del siglo XIX con la instauración de la democracia representativa liberal desde el desarrollo del Estado capitalista industrial. Entonces, pero estos primeros puntos son los puntos fundamentales, o todo este ámbito, esa base etimológica del derecho civil sobre todo, y en alguna parte, esta parte administrativa, fiscal, impuestos también. Esos son los puntos más importantes que siguieron como instituciones desarrollándose mucho más allá de la caída del Imperio Romano Occidental. ¿Por qué? Porque penetraron en la cultura de la Europa continental. Penetraron a tal punto que siguieron estudiándose, etcétera, a partir del famoso Código Justiniano, que es ahí donde nos quedamos la última vez, el famoso Código de Justiniano, que fue en el año, el Corpus Juris Civilis, que tiene a ver, tenemos aquí sus... Es que quería tener la fecha exacta. A ver, no, la fecha exacta. A ver. El derecho justinianeo, que es con el emperador, empieza entre el 482 y 500. Esa es la vida de Justiniano. 482, 565. Llegó al poder en el 527. Incluso reconquistó el norte de África, Italia y una pequeña parte de España. Entonces, Justiniano intenta, aunque esté en Bizancio es Constantinopla, Estambul hoy, Turquía, es la sede del imperio, él intenta que perdurara más una cultura jurídica romana. Recuerden que los romanos, y esto también es importante que lo sepan, nunca fueron, aunque ellos conquistaran y todo, imponían esas ideas básicas desde el punto de vista de una lógica económica, de tributos, impuestos, etcétera, pero dejaban que la gente siguiera funcionando cultural y religiosamente como entendían, culturalmente. E incluso mucha gente tenía sus instituciones políticas propias. Si bien el imperio instauró todo el tema provincias, municipios y eso, en la medida en que fue cayendo el imperio occidental, el imperio oriental, aunque hubiera hecho reconquistas, ya esa estructura se diluyó en función del imperio, pero eso no quiere decir que no quedaron las regiones, porque al final tú hacías provincias, hacías municipios en función de las regiones. No sé si van conmigo. No sé si van conmigo. Es lo que es un hecho, es que lo que es un hecho es que realmente las instituciones penetraron en la cultura de estas mismas sociedades. Y penetraron al punto que se mantuvieron, aunque fueran resignificadas en muchos aspectos, al punto que nosotros hoy por hoy seguimos
trabajando con conceptos básicos que tienen que ver con ese derecho romano, que al saber, lo que nos llega a nosotros es justamente el Código Justiniano. ¿Cuál es el Código Justiniano? Se publicó en febrero del 529 y tienen que leer las lecturas y tener claras un poquito algunas fechas, ¿no? Mm, y justamente a partir de ahí se empezó. ¿Qué cosa era el código? El código justiniano eran las compilaciones de las constituciones imperiales, que eran las leyes de los emperadores. Justamente después los emperadores seguían dictando leyes, por tanto había que actualizarlo. Y entonces el nuevo código tiene fecha del 534. ¿Qué es un código? No es el código como conocemos hoy, sino son leyes varias sobre diversos temas que se fueron compilando y se catalogaban como constituciones imperiales. No obstante, ellos hicieron aquí, y así terminamos la clase pasada, hicieron una distribución de 12 libros donde habla de derecho público eclesiástico, y eso tiene mucho que ver con la religión, y la religión estaba instituida. Después el derecho privado, que es lo que ustedes, todo esto de los derechos civiles, que es derecho de personas y bienes. Lo que pasa es que los autores actuales siempre tratan como derecho privado, más bien era derecho civil, así se le llamaba, civil. Derecho penal, algo de derecho penal que no fue el más importante que nos llegó a nosotros, pero sí siempre tuvieron derecho penal. Derecho administrativo, como ya les dije. Y, y en el 530 se concibió la idea de compilar toda la literatura jurídica clásica, obedeciendo a qué? A la finalidad esencialmente, a una finalidad más práctica, ¿no? Es decir, ¿qué cosa era la literatura jurídica clásica? Pues justamente todo lo que habían dicho los jurisprudentes en su momento, todo lo que habían dicho los juristas. Eh, y esto era muy importante porque ahí lo que vas a tener que ver esto es toda la opinión conceptual sobre las instituciones. Y bueno, finalmente, ¿y qué hay ahí? ¿Qué fue el libro del digesto? Entonces, a ver, el Justiniano es el Corpus Juris Civilis, así se llama, Corpus Juris Civilis, y tiene que ver con el código, que eran las constituciones imperiales, el digesto, que eran las opiniones de los juristas, pero ya con una cierta sistemática, y eso es importante. Eh, de hecho, digesto significa en latín ordenar, ordenar algo. También se le puso pandetta, derivado de pan es todo, totalidad, de comai, recibir, abarcar. La obra se divide en 50 libros, los cuales a su vez se dividían en títulos, y se publicó en el 533. Fíjense, las pandetas es más bien toda la opinión que había de los juristas, pero fíjense, cuando se habla de 50 libros, estamos hablando de una cantidad tremenda de información, ¿no? Después vienen las institutas, que no es otra, de Gallo, que es un jurista, que es cómo se enseña el derecho. Cómo se enseña el derecho. Y esto es importante porque ahí también te están pensando en una sistemática. Las institutas son las institutas de Gallo, como ya les dije, y eh, también se dividen libros, y los libros eran personas, por ejemplo, propiedad y sucesión. Aquí ya ve personas y bienes, bienes es propiedad. Bienes implica después propiedad, ¿no? No solo ver los bienes, también ver las propiedades, los tipos de propiedad, etcétera. Sucesión testamentaria, sucesión a intestato y obligación, acciones y derecho penal. Bueno, después y por último, se publicaron las novelas, que eran las nuevas constituciones imperiales. Bueno, ¿qué es lo que va a pasar con esto? Lo que va a pasar con esta documentación es que va a estar, va a
hacer, se supone, se plantea por muchos autores que tampoco fue una cosa tan sistemática, tan bien sistematizada, ni mucho menos, pero que sirvió para que este documento quedara para la posteridad. Y este es el Corpus Juris Civilis, no sé si lo están, pero lo pueden ver ahí en el libro, Corpus está en latín, es justamente el documento que nos queda a nosotros en la posteridad. ¿A dónde llega este documento? Pues fíjense, esto es en los años 500, este documento vuelve a reaparecer sobre el siglo X, XI y XII, estamos en el 500, estamos en el siglo IV, y vuelve a aparecer en los años 1000, en el año 1000, 1100, 1200, en el 11, 12 y 13. ¿Dónde reaparecen estos documentos? En las universidades medievales. Las universidades medievales, y esa es después el decursar de la tradición romanista, neorrománica, para que la tengan, de una vez se las voy a dar. Justamente la Europa medieval, ya sin un sistema feudal, ya no esclavista, etcétera, etcétera, donde el centro del poder estaba evidentemente en la iglesia, en el cristianismo, en el conjunto eclesiástico, junto a los señoríos feudales, junto a todas las ciudades y regiones que quedaron muy fortalecidas desde el punto de vista comercial. Todos eran centros políticos y jurídicos. Había mucho. El mundo medieval es un mundo atomizado, ¿no? De tener un gran imperio, se atomiza la política del derecho, ¿no? Y ustedes que ya ven pluralismo jurídico, lo refiere ahí Volmer, que el mundo medieval era un mundo pluralista jurídico por todos lados. Claro, el mundo romano también era pluralista jurídico. Una de las formas de decisiones en el mundo romano sobre el derecho depende del actor. Si yo tenía un conflicto con Juan Manuel, por ejemplo, Juan Manuel, yo era ciudadana romana y Juan Manuel era de otra, no era ciudadano romano, se ponderaba el derecho mío, el derecho con el que yo me regía, aunque haya ocurrido en Roma, como ciudadana romana, y el derecho de él como grupo étnico, el derecho de su grupo étnico. Y se hacía una valoración de los dos derechos, de los dos sistemas jurídicos. Los romanistas también eran pluralistas jurídicos, los griegos también, aunque los griegos tenían otra forma de ver el derecho, pero otras formas, estaban más metidos en las polis y la política. Y entonces, ¿qué pasa con el mundo medieval? Se atomiza todo ese imperio, toda esa forma, hasta cierto punto de unidad diversa, política, jurídica, que era el imperio romano, se atomiza y son muchos centros políticos, muchos centros jurídicos. El señorío feudal decidía política y jurídicamente, la ciudad decidía política y jurídicamente, y la iglesia tenía decisión política y jurídica, y la iglesia se quedó con muchas acciones que tuvieron que ver con el mundo del derecho civil romano. Por ejemplo, en las iglesias regularmente se hacían los registros de nacimiento, los registros de muerte, los casamientos, casarse, los matrimonios, los registros de bienes. Por tanto, a la vez ibas declarando las sucesiones. Entonces, claro, todo esto lo hacía la iglesia bajo una sociedad de castas. Por tanto, ningún casamiento podría ser entre un señor feudal y una sierva o un siervo o sus vasallos, sino tenía que ser dentro de la misma casta religiosa, social. Esto es importante porque lo que tenemos como idea del mundo medieval es, sí, el despotismo, los reyes primos inter pares también eran como señores feudales, tenían su misma lógica política y jurídica, y pensamos mucho en el despotismo feudal, pero hay que tener cuidado porque era un mundo muy diverso, muy disperso, había de todo en todos lados y no había un centro de poder. ¿Y cuál era lo más poderoso? En todo caso, la iglesia. La iglesia. Y justamente en las iglesias donde surgen las universidades. ¿En dónde? En el siglo XI, en los años 1000. Y esto tiene que ver con un proceso de desarrollo intelectual que recoge el legado greco-latino. Recoge el legado greco-latino, la filosofía griega y toda la cuestión románica.
Y lo románico lo que recogen es el derecho justamente. Entonces ahí hay una serie de escuelas que no me da tiempo a explicar, que se llaman glosadores, posglosadores, están explicados en la lectura, que son las escuelas que entonces retoman todo el ámbito del corpus juris civili y empiezan a hacer glosas, a decir qué quiere decir todo esto desde el punto de vista jurídico. Y primero son los glosadores, después los posglosadores, en el siglo XI los glosadores, en el XII los posglosadores, que son escuelas asociadas a universidades. Las primeras se les plantea que redescubren el corpus juris civili, la segunda lo que se plantea es que hacen un uso de ese derecho romano, de ese corpus juris civili desde el punto de vista más bien práctico. Es decir, saben que hay que solucionar los conflictos de alguna manera, entonces toman más bien el derecho comunitario, lo que exista en cada comunidad como derecho, y hacen supletorio el derecho romano. Supletorio quiere decir es cuando ya no tienes ninguna solución, vas al derecho romano buscando si hay alguna solución jurídica para los casos. Era mucho más práctico. Las universidades, claro que eran elitistas, eran los únicos que conocían y tenían todos estos elementos, eran los sacerdotes, que eran los que estaban asociados a ellas y tenían el conocimiento. Y de hecho los glosadores, el monje o el padre, que tiene que ver con el padre, el precursor de esta escuela, la que lo funda es un padre que se llama Irnerio, en la Universidad eh, eh, de Padua, en Italia. Y en Bolonia, si mal no recuerdo, es la de los comentaristas donde está Bartolo de Sassoferrato, que Bolonia sí, Bolonia era una universidad más pública, más ligada al municipio, no era vinculada a la iglesia, y no era un padre Bartolo de Sassoferrato, sino un profesional ya más sabio. De hecho, tendré que buscar los datos, no lo tengo tan claro ahora mismo, no me acuerdo, pero sí evidentemente el diálogo era un diálogo vinculado al corpus juris civilis, relacionado evidentemente a que el corpus juris civilis es el derecho que nosotros tenemos que aplicar. Y claro, el fundamento que le fueron dando fue el fundamento divino. Dijeron, es que este es el mandato de Dios, esta es la orden que nos ha dado Dios. No porque los romanos lo hubieran construido históricamente, sino le fueron dando un fundamento más bien místico propio de la época. Por otro lado está el derecho canónico. Y el derecho canónico es todo el derecho que con la misma estructura románica fue construyendo todo el sistema eclesiástico. Y tenían la misma estructura esta que les acabo de comentar. Y además, bueno, aquí están las escuelas explicadas, ya les comenté. También están las escuelas, los Ultramontini, hay varias escuelas que son las que... Y también, por otro lado, en el medioevo empieza a tener importancia, desde las iglesias se empieza a gestionar, por ejemplo, esto mismo que les decía, los registros de nacimiento, todo lo que tiene que ver con lo civil, ¿no? Derechos, obligaciones, contratos, propiedad, bienes, familiar, sucesiones, todo esto, sobre todo esa línea, la mercantil comercial no, esta línea. Y esto es interesante porque esto empieza a construir un derecho común en todo el centro de Europa, a partir de las instituciones románicas. Se llama así el derecho común, un derecho común que está vinculado entre lo que planteaban las universidades y entre lo que iba haciendo la iglesia. Y a la vez la iglesia tenía su propia lógica de derecho canónico interno como institución. Esto es importante porque ese derecho común fue metiéndose en todo el mundo europeo y trascendiendo, trascendiendo, trascendiendo. Eh, y es interesante porque te va haciendo universal las instituciones. Es decir, para todos empieza a saberse que los bienes pueden ser muebles o inmuebles, que los bienes muebles son los que son posibles, se mueven, los que no están inmóviles, y los inmuebles son los que son inmóviles, y que esos bienes tienen tales, entonces qué características tienen, y que la propiedad, qué características tiene, la del señor feudal, la propiedad de la tierra, y que, y que cuando hay un contrato, qué tipo de derechos y obligaciones se generan. Entonces, eso fue lo que se fue imponiendo, y esto es muy importante, porque ese jus comune, que es como se llama, fue como un asiento universal de esas instituciones. Es como se universalizan las instituciones y se van haciendo comunes para todos en el centro de Europa.
¿Está bien? ¿Alguna duda hasta ahí? Y por supuesto, el Corpus Juris Civili era la base de ese derecho común, todas estas instituciones. Y también el Corpus Juris Canonici, es decir, la Iglesia empezó también a hacer codificaciones de las cosas que iba haciendo. A ver, el derecho canónico hoy existe, pero es el derecho interno no del Estado Vaticano, sino de la institución eclesiástica. Ellos tienen leyes internas y todo esto, pero en la misma lógica del sistema románico. Cuando hablamos aquí de derecho canónico, no, son compilaciones y codificaciones que fueron haciendo en el ámbito de lo civil. ¿Está bien? Bueno, espero que hayan leído, ¿eh? Bueno, ya pronto terminando haremos otro examen. Bueno, ahí están las recepciones por espacio, por lugares, España, Francia, fueron metiéndose en todos lados y en todos los espacios de la Europa continental occidental sobre todo. A ver, continental occidental sí, pero esto tiene incidencia en el mundo germánico. Y eso es algo que quiero que también entiendan. El mundo germánico se supone que no es un mundo, el mundo románico, son diferentes, pero en el mundo germánico, cuando se cae el Imperio Romano, enseguida adoptan instituciones románicas, sobre todo las de este ámbito civil y administrativo que les comenté. Y bueno, después sigue habiendo toda esta influencia en todo el continente europeo y toda esta forma de, sobre todo, sistematizar, y aquí ya voy, este tipo de influencias de primero hacer comunes las instituciones para todos y todas, civiles, y también administrativas, fiscales, y esta institución del municipio y la provincia, todo eso se fue como homogenizando en toda la Europa continental y a la vez haciendo codificaciones en función de también sus normas y de usos y costumbres en cada región. Y las codificaciones, y aquí voy a la segunda parte de la clase que es muy importante, que ya tiene que ver. Esto fue ocurriendo en varias etapas, ¿eh? Sobre los años 1400 hubo una etapa codificadora, en los 1500 hubo otra, en España fueron varias etapas que codificaron, después hubo otras escuelas sobre los 1500 que enfatizaron mucho más esto, esta sistemática, estas cuestiones de los conceptos, y después viene el proceso de codificación mayor que tiene que ver justamente con el siglo XIX, cuando triunfa la Revolución Francesa en 1804. A partir de ahí hay una serie de codificaciones impresionantes que abarcan toda Europa. A partir del Código francés, su Código de Procedimiento, el Código Civil francés, su Código de Procedimientos Civiles, Código Penal, Código de Procedimientos Penales, y que lo que hizo fue homogenizar casi todos los criterios de lo que se quería en materia de instituciones civiles en el centro de Europa. Y todas esas codificaciones pasaron ya por lo que es Italia, por Francia, etcétera, aunque habían tenido ya influencias antes, se meten al mundo germánico, están en toda la Europa y llegan a Prusia, al mundo prusiano, al imperio prusiano, por un lado, y esto es muy importante que lo entiendan, y llega por la conquista, y fue llegando por la conquista a nosotros. Desde antes habían llegado los foros juzgos, todo el derecho ese que se supone que ustedes están tomando en historia del derecho, y llegaron procesos de codificación, órdenes reales de las Indias, pero ya con toda una estructura muy clara como lo establecía el sistema románico, y después todas las codificaciones que se fueron haciendo iban llegando también al mundo latinoamericano, que en el siglo XIX, con las independencias, los códigos estos civiles, el código francés y el código penal, todos esos llegan perfectamente sin ningún problema. Para que sepan cómo esto se desarrolló históricamente y se trasladó. Ahora, vamos al punto, ya aquí termino el texto de Sirvein, también está el código alemán, porque los alemanes, si bien tienen un código propio, pero se basa mucho en el civil, también los alemanes generaron una serie de elementos de derecho penal importantes. Por eso se llama románico, canónico, germánico francés, porque justamente románico empieza, canónico es todo el periodo medieval, germánico es cuando se empieza a incorporar todas las usos y costumbres de los mundos germanos y ellos empiezan a codificar y a agregar instituciones, sobre todo en materia penal.
francés es la codificación francesa, y ya lo que va a pasar en el siglo XIX es que se unen esas codificaciones. Como que, por un lado, los franceses hacen la suya, pero los alemanes están haciendo, los hermanos, codificaciones muy parecidas, y en materia penal se han homogenizado. Bueno, ahí después está todo el ejemplo en México de cómo fue arribando, ya se lo fui explicando, y hasta ahí se acaba el manual de Derecho Sirven. Entonces vamos rápidamente en esta media hora a ver las características del sistema románico. Hasta aquí es todo el proceso histórico. ¿Alguna duda? Se supone que deben haber leído. Si leen, es un poquito más fácil, porque yo estoy yendo muy rápido, sin detalles. Bueno, en el proceso, desde el punto de vista de sus características, esto es muy relevante que lo tengan presente, es justamente la clasificación que hacen por materias o especialización del derecho. Ese es un primer punto muy relevante, que es lo que llamamos ramas del derecho. Esto es una cosa muy del derecho romano. Esto no está en el sistema anglosajón. ¿Qué son las ramas del derecho? Justamente las ramas del derecho están ubicadas porque tenemos, bueno, hoy por hoy, esto aunque es bastante tergiversado, ¿no? Es una tergiversación del derecho romano, porque los romanos no ubicaron con tanta fuerza, no dijeron que había un derecho público y un derecho privado, eso es mentira. Ellos hablaban del derecho civil, el derecho de la ciudad, y el derecho de la ciudad abarcaba todo, excepto algunas pequeñas cosas que no eran privadas. Entonces para ellos lo civil era las civitas y era público todo. Pero vamos a llamarle derecho civil vinculado a todo lo que ellos dicen, que es lo que les plantean sus profesores como derecho privado, y todo lo que es el derecho público vinculado a todo lo que es administración, Estado, administración, eh, sí, Estado, administración y justicia, vamos a ponerle así, justicia, ¿no? Estos son conceptos más bien instaurados desde el siglo XIX, con las codificaciones estas que les comenté. En este sentido, yo incluso difiero en la lectura de que se le hable de derecho público, que se haga esta separación desde Roma. En Roma esa separación no existía. Era derecho civil de las ciudades, de las polis-estados, y todo era público. Entonces, todo era público porque todo estaba dentro de la ius res publicae, ¿no? Y había también, ellos tenían también otra visión que era el jus gentium, que es el ejemplo que les puse ahorita, ¿no? El caso de Juan Manuel, por un lado, por ejemplo, que es de un grupo étnico, una tribu u otro lugar y no era romano y teníamos un conflicto, el jus gentium era el derecho de gente, el que él le regía, y el jus civili era el derecho positivo de Roma. Entonces, pero bueno, acá se vuelve a hacer un poco de historia de todos estos temas. A ver, Josefina, dime, adelante. Y en este caso, ¿qué pesaba más? ¿El derecho del ciudadano romano o el de la tribu? No, se ponderaba en dependencia de lo que se había resuelto en cada caso, pero no pesaba más uno que otro. Al revés, había pluralismo jurídico, era muy importante tanto uno como otro. Bueno, entonces, Perdón, sí, ¿qué significa ponderar, maestra? O sea, ¿cómo lo ponderaban? ponderar es un principio que se usa de manera argumentativa, que es lograr equilibrios. Ah, ok. Equilibrios. Es decir, bueno, acá se resuelve de esta manera, acá se resuelve de esta manera, entonces ¿cómo logramos un equilibrio, una proporcionalidad y hacemos que sea justicia, sabiendo que en tu lugar es de una manera y en este lugar es de otra?
Le ¿no? agradezco, gracias. Ahora, hoy el principio de ponderación es muy importante en materia de resolución de conflictos y administración de justicia. De hecho, hoy todo el tiempo lo que se hace es ponderación en materia de interpretación, porque, por ejemplo, los derechos humanos están en tensión. ¿Qué es más importante? Un plantón en una calle o que se traduce como derecho a la protesta social, o derecho a la resistencia, o derecho a la desobediencia civil, o sencillamente tu derecho a la protesta, ¿no? O el derecho al libre tránsito. Siempre están en tensión los derechos. Los derechos humanos siempre están en tensión. Entonces, a la hora de resolver un conflicto tienes que ponderar. Las ponderaciones hoy se hacen en derechos humanos con una cosa que se llama los test de proporcionalidad. Es decir, la proporcionalidad es lo que te hace ponderar. Y son equilibrios que va generando, ya no de derechos diferentes, sino de las situaciones y de las afectaciones al bien común, al bienestar general, la situación de vulnerabilidad de las personas que están, por ejemplo, las personas que no tienen agua en una comunidad y te cierran una carretera. ¿Qué es más importante? ¿La libertad de tránsito en esa carretera y de movilidad o el agua como un bienestar básico? Ahí empiezas a hacer la ponderación. ¿Qué situación de vulnerabilidad tienen estas personas para cerrar la carretera? ¿Qué situación de extrema tienen que llega un momento en que el Estado no les responde? ¿Sí me entienden? Son diferentes situaciones. Por ejemplo, hoy una discusión importante son, por ejemplo, los megaproyectos que está construyendo el Estado mexicano, ¿no? El Tren Maya. Por ejemplo, el Tren Maya es muy buen ejemplo. Hay amparo, ok, bueno, está bien. No, que siempre un megaproyecto va a afectar derechos y va a afectar territorios, siempre, siempre. Pero no puedes decir que no siempre se tienen que hacer. Lo que hay es que ponderar y ver qué es lo que está pasando. Por ejemplo, si tú ponderas que en el Tren Maya va a haber, es verdad que va a haber una afectación ambiental que no tiene las características de lo que significaría construir una obra nueva, porque ya la obra está, sino porque va a traer turismo y los turismos siempre afectan ambientalmente. Pero si todo ese turismo implica trabajo, todo el mismo tren implica, que es lo que yo he visto en análisis, yo digo, pero todo lo que va a traer de trabajo a todo ese sector de la población, pero además disminuir los tiempos y las movilidades de todas las personas que viven en esas comunidades, porque van a poder trasladarse con mucha más rapidez, perder menos tiempo, tener mejores puestos de trabajo, mejores salarios. Si tú ponderas, tú vas a decir, bueno, sí puede haber una afectación, que siempre tiene que haber remediación ambiental, pero podríamos pensar que no es tan grave el Tren Maya, ni mucho menos. Por ejemplo, los proyectos megaproyectos turísticos, regularmente son este tipo de cosas, pero regularmente traen mucho trabajo. Y si traen trabajo, entonces hay que valorar y ponderar. Y es un hecho, a ver, lo que tú no puedes es aceptar que si no hay consulta, no importa que no haya consulta que se haga, no, tiene que haber todos los requisitos procesales, el debido proceso y todo, bien hecho. Pero tú tienes que ponderar el tema de los derechos, porque siempre va a haber derechos en tensión, derechos en contraposición. Había otro ejemplo que iba a ponerles, de ahora, que son relevantes, el caso de Tabasco y las aguas. Yo no he estudiado bien todavía todo lo que pasó, pero evidentemente, por ejemplo, hacer una presa, pero sí he estudiado mucho megaproyectos hace más de 10 años, las megarepresas siempre afectan el ambiente. Si tú haces una megarepresa, cambias todo el ecosistema. Pero si tú tienes una cantidad de poblaciones tremendas que se van a inundar cada vez que hay una grandes lluvias y las megarepresas que hay ya no sirven y hay que abrirles las compuertas o se desbordan porque ya no tienen capacidad y tienes que hacer otra, etcétera, etcétera, para poder salvar a esas poblaciones, porque viven ahí hace cientos de años, etcétera, o las reubicas a las poblaciones o construyes la mega represa. Y la mega represa, claro que trae afectación ambiental, pero pregúntele a la gente allí a ver si no va a crear una mega represa para que no se les inunden sus casas y pierdan sus bienes. Eso es ponderar, y claro que va a afectar ambientalmente, claro, como la inundación también lo afecta.
porque anegan las aguas, anegan las tierras. Todo esto que les digo es para que analicemos que en derecho siempre vamos a encontrar estas dificultades, ¿no? En materia de libertad de expresión, igual. Una persona piensa de una manera, otra persona piensa de otra. ¿Dónde está el límite? No, porque no me dejan expresarme. Bueno, ¿dónde está el límite? El límite está en que tú te expresas, siempre y cuando no ofendas al otro, no injuries, no difames, ¿no? Eso sí, el límite de los derechos del otro, de la otra persona. Pero yo no puedo decir, no puedes hablar porque no piensas igual que yo, claro que no. Y ahí es donde está el problema de la libertad de expresión. Si tú hablas, no hay límite, no te están limitando la libertad de expresión. Pero si yo te critico por lo que tú dices, pues eso es interacción en el debate de lo que tú opinas y lo que yo opino. Y eso no quiere decir que no hay libertad de expresión. Si yo y Natalia, que son los que estoy viendo aquí, ¿no? O yo y Yolanda pensamos diferente en algo, pues ella piensa de una manera, yo pienso de otra, pero eso no quiere decir que ella no se puede expresar. Claro que se puede expresar y yo me puedo expresar. Vamos a debatir y dialogar y quizás en el debate se acalora, está bien, pero lo que sí no puede ser es que yo diga, no, Yolanda no puede hablar en clase. Eso sí es limitar la libertad de expresión. O que ustedes me digan, no, usted no puede hablar de esto porque a nosotros no nos gusta. No, pues no. ¿Y dónde está el límite? Justamente, el límite está en no injuriar, ¿no? No decir mentiras, no injuriar, no difamar, ¿vale? Eso siempre va a pasar. Ahora, ¿qué pasaba en el mundo anterior? Ponderaban entre derechos diferentes, entre sistemas jurídicos diferentes. ¿Qué pasa hoy? Ponderamos también entre sistemas. Hoy se pondera entre situaciones que siempre van a estar en confrontación y que están reflejadas en las normas. Es lo que pasa hoy. Ahora, hoy podríamos ponderar entre sistemas jurídicos diferentes, entre un sistema jurídico indígena y un sistema jurídico estatal. Me encantaría ver eso, eso todavía no se ha visto. Hoy lo que se hace regularmente en casi todos los casos es si tienen en cuenta los sistemas jurídicos de los pueblos indígenas, los mencionan en los casos, pero siempre sustentándolo en México, lo pasa así, en todas yo voy a hacer un trabajo ahora sobre eso, durante este mes, pero sobre un tema específico, los pueblos de derecho a la adscripción de los pueblos indígenas. Pero lo que va a pasar regularmente es que lo que vamos a encontrar en los casos es que fundamentan con la norma constitucional mexicana los tratados internacionales de derechos humanos y lo que hacen es, dentro de esa fundamentación, hacer interpretaciones que te lleven a la práctica de los pueblos indígenas, ¿no? No te dicen que hay pluralismo jurídico y que lo reconoces y que este sistema es así, este sistema es asado, no. Más bien hace una mezcla, interlegalidad de los sistemas. Y entonces van fundamentando con la Constitución, los tratados internacionales y también las normas de los pueblos, ¿vale? Bueno, seguimos. Seguimos con el derecho románico. ¿Qué hicieron ellos primero? Esta gran clasificación. Esto es muy importante, porque fíjense, esta clasificación llegó un momento, fíjense, vamos, aquí la clasificación al final es este mismo punto que tenemos acá, a ver. Ahí. Es todo esto. En derecho civil es todo esto, en derecho público, Estado, Administración, Justicia, que al final no es otra cosa que constitucional, administrativo, fiscal, por ejemplo, y de ahí se deriva también todo lo que es, cuando digo justicia, es todo el derecho penal, ¿no? Penal, procedimental, ¿no? Ahora a todo esto se le suman los derechos humanos y todos sus procedimientos, también desde el ámbito público, y a todo lo comercial, mercantil, se le ha sumado muchas cosas, ¿no? Bancario, bursátil, y aquí hay que tener cuidado, que son las bolsas, hay que tener cuidado porque aquí hay cosas en el ámbito comercial que pueden ser muy entre personas que no son del Estado, donde el Estado no participa o el Estado puede participar también, entonces mixto, no es ni civil, ni público ni civil, ¿no? ¿Vale? Entonces, esto es impresionante porque esta división en ramas hizo un proceso de especialización muy importante en el derecho romano. Aquí también
llegó un momento en que el derecho internacional público, por ejemplo, para que vean las mezclas, ¿no? El derecho internacional público es la relación entre estados, pero el derecho internacional privado es la relación entre estados y personas en el ámbito del derecho civil familiar. Por ejemplo, mi matrimonio es una relación de derecho internacional privado, porque yo soy de ciudadana cubana y mi esposo es de ciudadano mexicano, ¿no? Entre privados, pero como estamos mediados por una nacionalidad diferente, necesita entrar dentro de una rama que ya no es familiar, sino derecho internacional privado. Porque si nosotros tenemos un conflicto y tenemos bienes, ¿dónde se dirime el conflicto familiar, los bienes, las pensiones? En México, en Cuba, en donde vivían. De hecho, eso está muy delimitado y es el derecho internacional privado. Esto es muy importante porque el mundo está muy globalizado. Hay muchas parejas que son de diferentes lugares y regularmente hay mucho conflicto cuando hay hijos, etcétera. La gente se va, se desaparece, se va para otro país. Y entonces, ¿cómo le puedo exigir al papá o a la mamá que cuide al hijo o a la hija? ¿No? Hace poco me consultaron un caso. Fíjense, me consultaron un caso de eso, de una persona que vive en América del Sur, es una persona de Chile y una persona de Cuba. La persona de Cuba vive aquí, y la persona de Chile está en Chile, pero tuvieron su hijo aquí. Entonces, hay 3 países ahí, ¿ven? Todo un caso, eso es derecho internacional privado. Vale. Que no son difíciles, hoy les dan mucho peso a esto y a los padres enseguida les cobran y todo. Entonces, bueno, quiero que entiendan esta parte, todo eso está explicado entonces, todo esto está explicado en la lectura, en las lecturas que les puse, y son lo que se llaman ramas del derecho y sus clasificaciones, ¿no? Y sus clasificaciones. Bueno, también está hace todo un diálogo de todo el tema público-privado. Yo ahí no me voy a meter porque no tengo tiempo a discutir esto. Y después, bueno, todas las clasificaciones que ya les comenté, ¿no? Ese es un primer tema. El otro gran tema, fíjense, aquí me falta, que no es privado y es muy importante, laboral, agrario, que puede tener que ver con cosas privadas, pero también son públicas, como son las relaciones laborales y las relaciones agrarias. Se me había olvidado poner. Y esto es muy relevante, y más para México, que tenemos tanto, y todos los derechos que tienen que ver con laboral, agrario, todos los derechos laborales, seguridad social, etcétera. Y hoy también está todo el tema medioambiental, que yo no lo pongo acá porque para mí el tema medioambiental está dentro de los derechos humanos, pero podemos poner ambiental aparte, porque también todos los derechos de la naturaleza, etcétera, se ubican. Le llaman aquí derecho ecológico, derecho ambiental, está bien. Bueno, ahora vamos a los 2 otros puntos que nos legaron. Este es un primer tema. El primer punto de clasificación, usted dice, está muy bonito, sí, pero el problema es que esta clasificación es una clasificación en materia de género, especie, siempre. Y esta es la lógica aristotélica. Aristóteles siempre decía que los seres humanos razonábamos en función de hacer procesos inductivos. Inductivos es de lo particular a lo general, es decir, vemos cosas particulares en el mundo, en la vida, y asumimos principios generales. Yo le expliqué en la clase pasada que esto se hizo, incluso en Roma, los romanos lo hicieron para codificar, fueron agrupando los conceptos que se habían dictado y fueron haciendo las codificaciones, agrupándolos en principios generales en conceptos. Pero esto pervive, la clasificación género-especie es impresionante, es un elemento, el elemento inductivo. Nosotros todo el tiempo hacemos inducciones. Inducciones es ver cuestiones particulares. Cuando digo particulares es, hay un árbol, hay un hecho, hay una persona muerta, hay un despojo, hay un desalojo de vivienda, ¿no? Estos son particulares. Hay una persona muerta, hay un accidente de tráfico, todos son particulares. Hay un temblor, es particular, todo es particular. Y lo que agrupamos esos particulares que son casos y cuestiones, y vamos llegando a principios generales. Por ejemplo, en materia del derecho, estos particulares en Roma empezaron con los conceptos y fueron agrupando sistemáticamente, con sistematicidad, pensando
el sistema como un conjunto de elementos en principios generales. Por ejemplo, el concepto de contrato, el concepto de obligaciones, el concepto de persona. Pero de ahí, ¿cómo llegas a las ramas del derecho? Pues también dices, bueno, entonces todo lo que es el derecho civil general son las personas y los conceptos de personas y bienes. Todo lo que tenga que ver con obligaciones, el derecho de obligaciones. Todo lo que tenga que ver con la propiedad, el derecho de propiedad. Y después el derecho familiar. Y entonces le haces una jerarquía de género-especie donde no solamente, donde por ejemplo lo particular sería a ver, es que esto debería, vamos a empezar por lo general. Lo general sería personas, y de personas se derivan las obligaciones, de las obligaciones se derivan los contratos, y por tanto, si tú no sabes de personas, no puedes saber de obligaciones, y si no sabes de obligaciones, no puedes saber de contratos. Generarán jerarquía conceptual, y esa jerarquía conceptual implica no solo saber cosas, sino también cómo legislar las materias, y al legislar tú haces códigos, ¿no? Códigos, y después de los códigos lo que haces es legislar y, por ejemplo, tú lees el Código Civil y tiene una serie de principios generales, y después empieza por personas, y después dice cuáles son los bienes, y así sucesivamente, y después te dice cuáles son las obligaciones, y después te dice cuáles son los contratos. Entonces tú no puedes saber, si tú no tienes ese orden, que tiene una jerarquía de conceptos, no puedes entender de qué estás hablando técnicamente desde el punto de vista jurídico. Y esto es una clasificación género-especie. Las personas y los bienes abarcan todo lo demás. Es el género. Las especies son las personas y bienes, hay obligaciones, hay contratos, etcétera, etcétera. Y de hecho de ahí se derivan muchas ramas, porque por ejemplo las sucesiones siempre son sobre bienes, pero desde las personas. Las sucesiones, ¿sí van conmigo? ¿Sí? ¿Sí se están entendiendo? Y esto es muy interesante porque eso es una lógica abstracta que viene de la lógica aristotélica, el método lógico aristotélico, que era inducción, deducción. Entonces la inducción es todo este proceso que ellos hacen de crear ramas del derecho, de agrupar ahí sus conceptos fundamentales, pero no es el concepto como tú quieras, sino qué es lo más importante o qué es lo que abarca todo, lo general, hacia lo particular. Que realmente es un proceso inductivo, realmente lo que vas viendo es que dentro del género, cuáles son todas las especies que hay. Y era una inducción realmente, porque tú lo que veías eran los particulares. Pero bueno, no los quiero enrollar mucho con eso, porque es como una pirámide, necesitaría aquí hacer como un dibujo de una pirámide. La persona y los bienes están arriba, por ejemplo, y adentro están las obligaciones, después vienen los contratos, ¿ven? Entonces es una relación de jerarquía, pero a la vez de género-especie. No puedes saber una cosa sin saber la otra. Y es lo mismo que pasa en la legislación, pero no solo en la legislación, en la enseñanza del derecho. Esto se refleja también en la enseñanza del derecho y se refleja en los tribunales. Como nosotros, por ejemplo, tú legislas y haces códigos penales, código civil, código penal, tienes la Constitución. Y después de la Constitución, vuelvan a pensar en una pirámide, la Constitución. Después de la Constitución tienes todo lo que se deriva de las leyes administrativas y fiscales, ¿no? Después tienes tienes todo el ámbito penal, leyes penales, códigos penales. Y detrás después los procedimientos, ¿no? Y esto es no solo de género, especie, sino de lo general a lo particular. Y después tienes, en el ámbito civil, tienes código civil general, pero después tienes códigos, a lo mejor, hay países que tienen códigos familiares, hay países que tienen código de sucesiones, depende. Pero si no, el Código Civil empieza siempre de lo general a lo particular. Tiene personas, bienes, después familiar, después sucesiones y así sucesivamente. Obligaciones, contratos, vas a ver que hay un orden. Y ese orden puede estar en un código o puede ser códigos diferentes. Y después tienes las leyes procedimentales.
Y después de las leyes vienen resoluciones, decretos, tipo legislación que tiene jerarquía inferior. ¿De qué estamos hablando aquí? De que todo es una jerarquía, todo es una construcción sistemática, jerárquica, de lo general a lo particular, que implica los conceptos y también la jerarquía de las normas y la jerarquía de la comprensión de los temas. Y así es como se enseña el derecho. Por eso ustedes tienen háganse la idea que ustedes ahora están en primer semestre, ¿no? Tienen un primer semestre que es teórico histórico y después van a tener las partes generales, que es de personas y bienes, y así teoría de la norma penal, y van de lo general a lo particular. Y constitucional, fíjate que tienen las tres ramas más importantes, constitucional, civil y penal, como general, y después van a tener las particularidades, después van a haber obligaciones, después contratos, en el área civil, en penal van a haber los procedimientos, y en constitucional, después de constitucional, ven administrativo, etcétera, etcétera. Y eso está seriado. No, a ver, en la universidad no hay seriación, pero debería estar seriado. Deberían ustedes no tomar de ninguna materia administrativo sin haber tomado constitucional, porque no van a entender nada. Ni tomar fiscal sin haber tomado administrativo y haber tomado constitucional, porque no se entiende. Esa organicidad sistémica y de jerarquías, género, especie y conceptual se expresa en la enseñanza del derecho, porque es así como entiendes el sistema. Y el sistema funciona así. El sistema así tiene esa lógica. Y esta lógica no la tiene el sistema anglosajón. El sistema anglosajón solo tiene el ámbito civil y penal de manera general y el ámbito fiscal. 3 ámbitos. Nosotros tenemos muchas más ramas, muchas más clasificaciones, muchas más jerarquías. ¿Alguna duda hasta ahí? Bueno, así se enseña el derecho también, para que ustedes lo comprendan. Y así se refleja en los tribunales, en la aplicación del derecho. Porque no tienes tribunales, aunque la jerarquía de los tribunales sí tiene que ver con la organización político-administrativa, pero depende de las temáticas. Tienes juzgados civiles en la base, muy básicos, donde incluso se pueden ver cosas muy básicas en materia de todo lo que se ve son de juzgados civiles, ordenar cuestiones, y después empiezas a tener tribunales en un nivel superior que tienen que ver también con las ramas administrativo, fiscal, por ejemplo, otro que tiene que ver con el civil, familiar, otro que tiene que ver con el penal, ¿ven? Y así sucesivamente. Y bueno, por ejemplo, en el ámbito de los derechos humanos está el juzgado de amparo, pero el de amparo ya es una estructura diferente. También tenemos los juzgados laborales, los juzgados agrarios, ¿no? Bueno, tribunales agrarios y tribunales laborales que ya está hecha la reforma y no lo acaban de hacer, pero todos también están clasificados con especialización y con jerarquías, porque al final justamente no todo se ve a la vez en un mismo lugar. Aunque la Suprema Corte, por tener el poder de revisar la constitucionalidad de las leyes y de atraer casos de investigación, puede haber cualquier caso de cualquier tipo, pero ese es a nivel central. Bueno, no hay dudas. Vamos a la parte creación del derecho. Y ya cerramos aquí, y aplicación del derecho. Y ya vamos cerrando el sistema románico. Espero que no les quede dudas. Creación del derecho y aplicación del derecho. A ver, la creación del derecho, ¿cómo se hace en los sistemas jurídicos románicos? A partir de la modernidad se hace a través de del poder legislativo, fundamentalmente. Y está todo el mecanismo que la elaboración de la norma, aquí lo explica muy bien, y la elaboración de la norma tiene que ver con que la principal fuente del derecho es el acto normativo. Esto se supone que si ustedes pasaron elementos básicos del derecho, sus profesores se los dieron, ¿sí? Pero no lo pasaron. El problema es que no lo pasaron, ¿verdad? ¿No? ¿Sí o no? Algunos sí, otros no. No me queda aquí a ver, voy a guardar
el pizarrón y voy a borrar acá, que ya no tengo espacio. Bueno, vamos aquí. Esto es muy importante. ¿Cómo se crea el derecho? Bueno, la creación del derecho en los sistemas románicos se asocia al proceso de las fuentes del derecho. Y esto es muy importante. Esto, fíjense, esto no es historia, ¿eh? Les estoy dando una parte muy técnica de teoría del derecho, que son las fuentes del derecho del sistema románico, que la primera fuente del derecho es la ley, que es el acto normativo. Y de hecho, yo me da la impresión, no nos va a dar tiempo terminar la aplicación del derecho. Lo voy a poner aquí para que se quede en el documento que la aplicación del derecho es mediante el silogismo jurídico. Pero no importa, la próxima clase, aunque ya le voy a dedicar media hora a este punto, y la otra hora completa y empiezo sistema jurídico anglosajón, yo les pido que vayan leyendo muy rápido, si no leen, se les va a ir el tiempo, ¿verdad? Y terminando los dos sistemas, vamos a hacer otro examen. Y ahí vamos siguiendo. Bueno, la creación del derecho tiene que ver con la fuente del derecho. ¿Qué cosa es el concepto de fuentes de derecho? Y me voy a tomar el trabajo de explicarles un poquito más esto, porque algunos de ustedes tomaron elementos básicos. ¿Se acuerdan que se lo pregunté en la primera clase? Pero la mitad no lo había tomado. Y si no, no van a saber nunca de esto. Las fuentes del derecho es un concepto que se trabaja en todos los sistemas jurídicos y tiene que ver justamente con de dónde emerge el derecho, de dónde emerge el derecho que tenemos en el sistema jurídico estatal mexicano, por ejemplo. Antes que se me olvide, pasen lista, antes que se vayan, pasen lista en el chat, por favor. ¿De dónde emerge el derecho? ¿De dónde surge? ¿De dónde nace? ¿No? Justamente en estos momentos, que es lo que nos interesa, el sistema jurídico del Estado mexicano. Acuérdense que hemos dado dos sistemas jurídicos todo el tiempo en paralelo, el del Estado mexicano y el de las comunidades indígenas. El de las comunidades indígenas tienen otras fuentes del derecho. El del Estado mexicano es el que les voy a referir y es el que tienen para leer ahí en la lectura. ¿Alguien leyó la lectura? ¿Sí? De la tradición neorrománica. Estamos en la tradición neorrománica ya. Les voy a pedir que para la próxima clase vengan con esta lectura leída, porque les voy a hacer preguntas, ¿vale? Porque no he hecho tantas preguntas últimamente, porque he andado un poquito más rápido porque nos quedan pocas clases, por eso he hecho menos preguntas. Pero les voy a pedir que justamente sobre estos dos temas les voy a decir, léanlo. Es la lectura que se llama La tradición neorrománica. Es después de los capítulos de Consuelo Sirven, que hace toda la historia de Roma, etcétera, etcétera. Ya se los expliqué, lo hemos terminado, que son los capítulos 2, 3 y 4. Bueno, tenían que haberlo leído desde el 1, 2, 3 y 4. Y ahora vamos a leer el 5 y el 6, pero eso es como es otro capítulo de otro manual que le subí que se llama La tradición neorrománica. Bueno, las fuentes del derecho, como les decía, para aprovechar estos 3 minutitos, es justamente de dónde emana el derecho y justamente de dónde surge el derecho. Vamos a hablar solamente del sistema jurídico estatal mexicano. El derecho del sistema jurídico estatal mexicano tiene reconocido como fuente, y esto lo pueden ver, por ejemplo, en el Código Civil, en la parte general, en el propio Código Penal, en la parte general, en la Constitución hasta cierto punto se puede determinar en algunos artículos, pero cuando hablamos de fuentes del derecho, y teóricamente, ¿no? De los sistemas románicos, lo que se le dio preponderancia fue a la ley como acto normativo. Una ley que no emana de la nada. Por ejemplo, en Roma emanaba de las asambleas comiciales, pero también del Senado, ¿no? Y había muchos lugares donde había leyes. Pero hoy en la modernidad, ya en la actualidad, emana de los órganos legislativos. Justamente. Y fíjense, esto no es igual que el sistema anglosajón. El sistema anglosajón es diferente, que es lo que quiero que entiendan.
El sistema anglosajón tiene una historia diferente, que fue la que hice, que tiene un proceso de lógica, de división, de clasificación de las normas muy diferente, y que tiene un proceso de creación y aplicación de las normas diferentes. Eso también quiero que lo entiendan, eso es importante, porque sí nos distinguimos mucho. Entonces, se tiene como fuentes del derecho de las familias neorromanistas en la ley y también la conducta, la costumbre, disculpe. La costumbre. Y se le plantea, y la costumbre, por supuesto, es como decir, bueno, ¿qué se hizo históricamente? Históricamente que fuimos llegando a consensos sociales, y sería más bien un poco lo que hablamos en la primera unidad del curso, qué fue lo que hubo y se desarrolló históricamente, donde hubo determinados consensos sociales, donde evidentemente la costumbre y esos consensos sociales fueron generando normas jurídicas. Pero las normas jurídicas llegaron mediante los órganos legislativos y las leyes. No llegaron, no es porque una costumbre se hace en determinado lugar y espacio, y uno dice, bueno, aquí en Lagán, en la Gustavo Amadero, tenemos la costumbre de arrancarle un dedo a la gente porque roba. No, eso no. Se dice la costumbre por esa mediación histórica, ¿sí se me entiende? Por eso se plantea teóricamente en México, en los sistemas jurídicos románicos, la costumbre, por la mediación histórica. ¿Qué hizo la mediación histórica? El debate político, las contradicciones, etcétera, de grupos de clase, llevó a que en los órganos legislativos se hicieran leyes. Entonces es bastante, no me vengan con que, no, la costumbre de mi pueblo es esta, ¿no? Y yo hago lo que yo quiero. No. Estamos hablando del sistema jurídico estatal mexicano, claro está. Claro, ahora, si tú te vas a una comunidad indígena en México, ¿cuál es la principal fuente de derecho? La costumbre, no la ley de ningún órgano legislativo, sino ellos tienen una serie de principios de funcionamiento a través de una costumbre histórica. Eso sí, y no es la ley del Estado, sino es la costumbre de ellos, la principal fuente de derecho. ¿Está bien? ¿Sí se entiende eso? Eso es diferente, ¿no? Un sistema, por lo menos en los pueblos indígenas. A la fuente del derecho de la ley estas se le llaman fuentes formales. Y a las otras fuentes, que se las voy a describir ahora rápidamente, ya se acabó la clase, son de carácter más inmediato. Y otras fuentes son que no son de carácter más, que son de carácter más mediato. Estas serían como esta sería la más inmediata. Y la costumbre es histórica, la otra fuente mediata. También la costumbre es histórica, pero también hay que tener cuidado. Yo no soy especialista en derecho civil, pero cuando vean derecho, personas, bienes y todo, y los principios generales del derecho civil, ahí sí está puesta la costumbre como una fuente de derecho. Claro, tú tienes que respetar los derechos humanos, por ejemplo, el principio superior del niño, de interés de los menores, todo esto. Pero aquí hay que tener un apéndice, mucho cuidado, no estoy diciendo yo una barbaridad, civil. En derecho civil la costumbre sí está establecida en el Código Civil. La costumbre no puede estar establecida en materia penal, evidentemente no, solo la ley, pero en materia civil sí. Las inmediatas es que son de aplicación inmediata. Las mediatas es que se van sumando las primeras. Está la jurisprudencia en el caso mexicano, la doctrina, que no es que esté tan reconocida, pero en el derecho civil sí, los principios generales de derecho. ¿Vale? Claro, esto se ha ido sumando más, la jurisprudencia, la doctrina, los principios generales, en los últimos tiempos. Ya se acabó la clase. Entonces, seguimos la próxima clase. Vamos a dedicarle media hora a todo este proceso de creación, porque ahora lo que viene es el método de creación, ¿no? ¿Cómo es el método de creación de la ley? Que eso es un método, un proceso, y que casi siempre está en todos los sistemas románicos, es muy fácil de describir en 5 minutos, y después viene todo el proceso de aplicación de la norma, ¿sí?
Y la aplicación tiene otra forma metodológica que también, estos dos métodos son muy diferentes a los anglosajones, entonces por eso hay que dialogárselo, y son las características esenciales del sistema jurídico románico, en este caso del Estado mexicano. ¿Vale? Bueno, si tienen alguna duda. Bueno. ¿Ya pasaron lista? Vamos a... Ya se acaba la clase con esto. Ay, no me veo. Nos Gracias, vemos. maestra. Que esté bien.